Bienvenidas, vamos a trabajar. Nos habíamos quedado con los procesos de aprendizaje. Ustedes tenían que leer acerca del mismo. Tenemos entonces acá que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que desarrolla, en este caso, a través de un contexto social y cultural. Hemos abordado que siempre vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, el contexto en el cual el niño va a estar presente. No podemos dejarlo desapercibido. Las creencias, las costumbres, la alimentación, la producción, todo viene a interferir dentro de este aprendizaje. En este caso, este aprendizaje, este proceso del cual nosotros estamos hablando es un proceso cognitivo individual, en el cual en un momento determinado existen elementos endógenos y exógenos, es decir, elementos interiores o internos que pertenecen a la persona como tal y a elementos que van a ser destinados de acuerdo al entorno. En este caso, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Pues aprendemos hechos, conceptos, procedimientos, valores, actitudes, ejemplificaciones, teorías, teorías basadas, ¿verdad? Que nosotros tenemos como tal conocimientos. Y se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, a lo cual nosotros a través de este proceso de aprendizaje vamos a llamarle conocimiento. El conocimiento es todo aquello que nosotros vamos a tener como parte del proceso de contenido declarativo dentro de una planificación y sobre ello es como nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué pasa con este tipo de operación cognitiva? Para nosotros aprender, para nosotros desarrollar este proceso, este nuevo conocimiento en el niño, pues definitivamente implica varias técnicas, métodos a desarrollar en el cual dice conoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza, valora, describe, desarrolla, enlista, proporciona, produce, reproduce directamente, ¿verdad? Todo ello entre toda acción que venga a ser generada para asimilar un conocimiento, pues esto es lo que implica, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje como tal. El aprendizaje, dice, siendo una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, conlleva un cambio. Cuando nosotros llamamos esta parte coartado por las experiencias, es que ya tenemos un conocimiento previo y que eso me lleva a mí a poder desarrollar un conocimiento nuevo. Esto pasa directamente en el cerebro de cada ser humano. Estas experiencias se relacionan con la memoria, modelando el cerebro, creando así la viabilidad entre los individuos. ¿Qué pasa entonces en esta situación? Cuando nosotros observamos algo nuevo, algo distinto, pues definitivamente venimos a incrementar nuestro aprendizaje y este queda en la memoria a largo plazo. Hay momentos que dice uno, pero si lo acabo de leer y no me acuerdo, ¿verdad? O lo acabo de ver y no me recuerdo. Es que lo que pasa es que alguna información la retenemos en la memoria a corto plazo. Entonces tenemos que aprender este sistema de cómo en un momento determinado tenemos que ayudar al estudiante a llevar a realizar todos estos procesos para que el aprendizaje como tal sea significativo. Dice, el resultado de la interacción compleja y continua consiste en tres sistemas, es decir, el sistema afectivo está relacionado a lo que es la neurofisiología. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la sinapsis, lo que era la presinapsis, la postsinapsis como tal? A eso es a lo que nos está hablando en relación a esta información. Dice, el sistema afectivo evalúa el estímulo o una situación como significativa. En este caso, nosotros vamos a desarrollar todos estos elementos y lo vamos a llevar a la memoria siempre y cuando desarrollemos todo esto. Un análisis, una síntesis, una inducción, una deducción, una abducción, ¿verdad? El desarrollar todas estas formas dentro del cerebro van a permitir que este aprendizaje quede como forma significativa. Siempre les he dicho que en este caso, nuestro CNB se basa a un aprendizaje constructivista significativo, es decir, que el niño lleve y desarrolle para que él haya aprendido y haya podido experimentar lo que nosotros estamos hablando. Entonces, todo esto permite, en un momento determinado, dije, llevarlo a una memoria a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de la experiencia que se llegue a desarrollar.
También tenemos la parte de la ejercitación, pues definitivamente les he dicho, ¿verdad? Yo no, ya aprendí a caminar y no olvidé cómo caminar, ¿verdad? O sea, definitivamente eso no lo olvidé. Pero cuando yo empecé a caminar, ahí sí, tuve que aprender de poco en poco, con ayuda. Posiblemente comencé, no sé, a gatas, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Empecé arrastrándome y luego entonces ya empecé a caminar, pero no tuve un equilibrio total, entonces me iba deteniendo de algunos elementos. Entonces, esa asimilación es la que yo empecé a crear como un aprendizaje y ese ejercicio me permitió a mí a caminar hoy en día tal cual camino, ¿verdad? Pero no es que mañana, ¿verdad? Tal vez se me olvide a mí cómo caminar o dentro de unas horas a mí se me olvide cómo caminar. Todo este aprendizaje como tal, siempre vamos a ir incrementándolo y cuando hacemos esa sumatoria de algo nuevo, pues definitivamente nosotros estamos hablando, ¿verdad? De un aprendizaje nuevo, tal cual. En este caso, no olvidemos que todo lo que nosotros en un momento determinado vayamos a aprender, pues dice, es una cualificación progresiva de una estructura, porque va a ser cualificativa, porque son cualidades que nosotros vamos a ir sumando a lo que ya sabíamos. Y también es cuantitativa porque definitivamente, vuelvo a repetir, estamos sumando más conocimientos como tal. Dentro de estos elementos dice que aprender necesita de varios factores como la inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. Y esto es fundamental en todo momento. Esto sí, prácticamente vamos a tener que memorizar esta parte también. Conlleva inteligencia, conocimientos previos, experiencias y motivaciones. Eso no lo vamos a poder perder de vista, porque eso es parte de lo que yo les había dicho a ustedes, ¿verdad? En la planificación desarrollamos un inicio, un desarrollo y un cierre. Dentro del inicio, nosotros vemos esa parte de los conocimientos previos. Dentro del desarrollo, vemos la inteligencia del estudiante para poder asimilar esa situación que estamos hablando. Y ahí vemos entonces, con la motivación que nosotros desarrollemos, pues al final, en el cierre, nosotros hacemos una evaluación para saber si nuestro estudiante ha comprendido lo que nosotros estamos abordando. Entonces, de ello, nosotros tenemos que tener mucha claridad y manejarlo así como manejamos nuestro nombre, nuestro número de teléfono. ¿Cómo me llamo? Bueno, yo me llamo Gladys Geraldine Bacajacupil, ¿verdad? Ya, lo tengo memorizado, eso no se me va a olvidar jamás. Entonces, lo mismo tenemos que tener nosotros, que nuestro trabajo se enfoque en una planificación, en un inicio, desarrollo y un cierre que comprende la inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación que vayamos a desarrollar en el alumno de acuerdo al aprendizaje como tal. A pesar de que estos factores son importantes, se debe señalar un factor primordial, dice que es la motivación. Y es que recuerden que cuando nosotros estamos estimulados a poder desarrollar, a poder generar, para nosotros se nos facilita todo. Pero si nosotros no estamos estimulados, definitivamente no encontramos cómo encontrar una solución o cómo generar ese aprendizaje. Un claro ejemplo es lo que ustedes realizan hoy en día. Yo no, no me imagino que alguna de ustedes haya sido obligada a tomar esta carrera. Porque si alguien hubiera sido, obligada a tomar esta carrera, definitivamente no creo que llegue a encontrar un estímulo que le favorezca. O sea, todos hacemos algo por un estímulo, porque lo necesitamos, porque nos gusta, porque, nos sentimos complacidos, porque así es como nosotros lo esperamos, etcétera. Y lo mismo pasa en el aprendizaje con el estudiante. Si nosotros favorecemos todas las situaciones que vengan a que el estudiante pueda sentirse motivado y que él sienta en un momento determinado que ese estímulo le es favorable, definitivamente es sencillo para él cuando aprende. Por eso es necesario que al estudiante desde pequeño se le forme en que la conducta todo se puede lograr y todo es bueno hacerlo. No, les he dicho cuántas veces, ¿verdad? No podemos minimizarlo ni decirle, ay, qué feo está, no salió bien, vuélvalo a repetir porque no sirve, porque no funciona, porque está mal, porque, etcétera. Esas cuestiones negativas tenemos que erradicarlas. Ah, sí, no te quedó, no, no hay problema, borrémoslo y volvemos a hacerlo. Pero es que ya me aburrí, ya me cansé y no me queda. No, ahorita no te queda, ¿verdad? O sea, estás aprendiendo,
pero en un momento sí te va a quedar muy bien. Continuemos, hagámoslo. Estamos motivando, porque entonces él va a saber que sí tiene que lograr hacer las cosas y que sí se puede como tal. A eso se refiere. La experiencia, el saber aprender definitivamente. Todo lo que nosotros vayamos a realizar va a llevarnos a una experiencia. ¿A qué tipos de experiencias a desarrollar? Dice técnicas básicas. Nosotros aprendemos, nosotros conocemos, nosotros utilizamos, nosotros empleamos, nosotros desarrollamos y reproducimos como tal. El saber hacer, el saber cómo hacer y para qué hacer definitivamente. Entonces ahí nosotros estamos aprendiendo competencias básicas. Dentro de estas también desarrollamos lo que es la comprensión. Y la comprensión en un momento determinado va en dos vías. Una comprensión plena en cuanto al contenido y concepto de lo que estamos hablando y el enriquecimiento de un vocabulario. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era un conocimiento previo. Hoy en día sí lo sé. Entonces, cuando me hablan a mí de conocimientos previos, sí, ya sé cuáles son, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Es que me están hablando del estímulo. ¿Qué es un estímulo? La motivación que yo voy a generar en otro ser humano. Mi vocabulario está enriqueciéndose. Entonces ya no necesito hablar de lo mismo, sino ya conozco otros elementos. A conceptos, conceptos como todo el contenido en un momento determinado que yo voy a organizar, seleccionar, que yo voy a desechar, que yo voy a enlistar, que voy a yo a analizar, que voy a yo a esquematizar, a producir, les decía. Es decir, todo aquello que a mí me genere un nuevo conocimiento. Hacer repetitivo, porque en un momento nosotros tenemos que hacer ejercicios de alguna situación para tenerlo claro. Nosotros todos los días hablamos, todos los días comemos, todos los días dormimos y no se nos olvida hacerlo. Es algo que ya está inherente a nosotros, pero ¿cómo lo aprendimos? Tuvimos un patrón y para ese patrón tuvimos que aprender. Aquí menciona, por ejemplo, recitar, copiar, cantar, leer, escribir. Todo eso lo tuvimos que hacer nosotros como un patrón repetitivo para poderlo hasta la fecha. Ustedes llevan el curso de lenguaje y en el curso de lenguaje ustedes llevan ortografía. ¿Y qué pasa con la ortografía? Son todas las reglas gramaticales específicamente que ustedes tienen que hacer el uso de la B, el uso de la V, el uso de la C, de la Z, y ustedes hacen caligrafía de esas situaciones. Porque hasta esta fecha todavía nosotros seguimos recibiendo esa parte, porque es algo que nosotros tenemos que ir grabando de por vida irlo perfeccionando cada vez que nosotros lo empleamos. Hacemos también, una experiencia exploratoria. Definitivamente, todos aprendimos a realizar algo. Yo le decía a un grupo algo bien chistoso. Le digo, usted le está diciendo al niño, no se coma el dulce, solo, no lo mastique, solo, trate de degustarlo con el paladar, pero no lo vaya a masticar porque se va a lastimar los dientes. Le dice uno, mire, al niño, por favor, no le dé el dulce porque se va a atragantar. Y el niño curioso empieza y se empieza a comer el dulce. Y cuando uno mira, se está ahogando y uno está ahí prestándole auxilio. Le dice uno al niño, ¿ya vio que le dije que no lo hiciera? Y usted vuelve a le mostrar un dulce al niño y dice, no, no quiero porque con eso me ahogo. O sea, tuvo que haberlo experimentado. Usted dígale a un niño, no vaya a tocar la vela porque se va a quemar. Pero el niño no sabe qué es quemarse. Y el niño va y toca la vela y, me quemé, y que empieza a llorar y que me dolió y que no sé qué, y que me ampollé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted vuelve a decir al niño, vaya a agarrar la vela. Y el niño no va. Dice, no porque eso duele, no porque eso me quema. Ya sabe. Entonces, el niño tuvo que experimentar ciertas cosas para poderlas desarrollar tal cual. Y eso va a pasar siempre, en todo momento. Es necesaria una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Definitivamente no es que a ver qué se me ocurre, a ver qué me invento hoy, ¿verdad? Ay, como no tenía nada que trabajar. Ay, a ver, hagamos esto, miren, de plano, ¿verdad? Y conforme vaya leyendo, yo les voy a ir explicando, a ver si yo entiendo de lo que está hablando. No, o sea, yo ya conozco, yo ya lo manejo, yo ya sé a qué me refiero. Entonces, por ende, yo ya lo tengo planificado según los días. Entonces, no es algo que yo me vaya a sacar de la manga, ¿verdad? Y decir, ay, ¿saben qué? Chicos, como hoy no tenía preparada la clase, hagamos dibujitos y toda la mañana me voy a pasar haciendo los dibujos, ¿verdad? O sea, todo tiene un orden, todo tiene una planificación, porque yo necesito alcanzar objetivos, necesito alcanzar
competencias y llegar a mis indicadores de logro tal cual como yo lo tengo planificado. Por último, dice, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que es al mismo tiempo se relacionan con la experiencia, es decir, todos los elementos van a estar concatenados. Cuando hablamos nosotros de una concatenación, imagínense usted los círculos, ¿verdad? Que hacemos de los óvalos. Tomamos una línea de inicio y avanzamos, giramos hacia adelante, luego otra, otra y otra y otra. Si estamos avanzando, si estamos avanzando. ¿Se soltó la línea? No, no se soltó la línea. Y hay un retroceso, porque usted para poder avanzar, regresa, toma impulso, va hacia adelante y pasa la línea de marcación. Vuelve a regresar, toma impulso, vuelve a retomarla y toma una línea de marcación. Esa concatenación siempre va a existir en toda la vida social del ser humano, en la evolución, en el lenguaje, en la matemática, en su vida, en su diario vivir, en la rutina, en el tiempo. Nosotros vivimos definitivamente en una concatenación social. Y lo mismo va a pasar en estos 4 elementos. ¿Qué pasa entonces? Con respecto al primero, que es la inteligencia, decimos que para poder aprender el individuo debe de tener unas condiciones para hacerlo, es decir, que tiene que disponer capacidades cognitivas para poder entender nuevos conocimientos. Es decir, que la persona tiene que tener la capacidad de poder asimilar un contenido. Es decir, cuando nosotros hacemos la distinción, ¿verdad? De las personas que tienen capacidades distintas. Por ejemplo, la que no oye, la que no ve, la que tiene un retraso mental, definitivamente ellos tienen un obstáculo para poder desarrollar a plenitud la inteligencia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a comprender capacidad cognitiva, es decir, de conocer, de comprender, de asimilar y de razonar. Muy bien. Dice entonces, también intervienen otros factores que están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, lo que les decía. Vean ustedes el comportamiento de un niño o un adulto, pues definitivamente no es el mismo. Un adulto pues no se va a hacer en un pañal, ¿verdad? Porque sabe que puede ir al baño. Ah, cambia la situación si fuera un adulto mayor, un anciano, porque entonces está perdiendo los esfínteres y hay el control del esfínter. Entonces él sí ya usa pañal. Ah, pero entonces, ¿cómo usted me está diciendo? Ah, vuelve otra vez la maduración psicológica, la dificultad de material, la dificultad de una actitud activa o la distribución del tiempo para aprender y las llamadas de las teorías de la motivación del aprendizaje, que eso lo vamos a ver aquí abajito en un momento. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas. Lo que logran con sus mentes se desarrollan fácilmente dichas operaciones, entre otras. Usted ahorita está en el curso de destrezas de aprendizaje. Y entonces, ahorita se está prestando atención a estos elementos y usted ya tenía un conocimiento a qué se refiere aprendizaje, a qué se refiere la destreza y por qué nosotros estamos viendo esta parte. Sus conocimientos previos ya los tiene. ¿Qué motivación tenía usted? Ya había leído esta parte porque esta parte era la que usted tenía que discutir entre nosotras, ¿verdad? Aportar todo aquello que yo ya había leído. Entonces usted ya estaba motivado, ya sabía que tenía que participar sobre estas operaciones. Muy bien, la recepción de todo ello, perdón, todo ello que nosotros hemos hablado, entonces dice, requiere también de varios procesos involucrados dentro de los mismos, dentro de estas operaciones. Óigase muy bien, por favor, dentro de estas operaciones que se hacen de forma cognitiva, es decir, en la mente, en el cerebro del niño o del ser humano, aparece la número 1, recepción de datos. Dice, supone un reconocimiento y elaboración semántico y sintáctico de los elementos del mensaje, es decir, palabras, iconos, sonidos, todo lo que esté involucrado ahorita en esta conversación, usted ya tiene un reconocimiento semántico y sintáctico. ¿Por qué situación? Porque si yo le voy a decir, por ejemplo, a usted una imagen de lo que es algo perceptivo, una imagen espacial, usted yo no le voy a explicar qué es una imagen porque usted ya lo sabe. No le voy a explicar a usted qué es algo perceptivo porque usted ya lo sabe. Entonces, sobre esta base es como nosotros trabajamos estos elementos. Es decir, esta recepción de datos yo ya los manejo.
Ahora, para un niño de primera, de la fase inicial, él no lo va a reconocer. Entonces, ¿qué pasa al niño? Yo le voy a decir, bueno, este es el número uno y está conformado por dos elementos, su grafía. Vea, es un palito inclinado muy corto, le vamos a llamar la cabecita, y luego un palito hacia abajo largo, y a eso le vamos a llamar número uno. Ya le di la imagen, ya le di el trazo, ya le estoy dando el valor. ¿Qué significa uno? Que es una unidad, es decir, puede ser un teléfono, una computadora, una cabeza, un cuaderno, es uno solamente. Si yo menciono varios, entonces deja de ser uno, ¿verdad? Ya sería otro valor de lo que nosotros estamos hablando. Ah, el niño ya está reconociendo ese valor semántico, ese valor sintáctico, es decir, el origen de la palabra, la concepción de la palabra, para qué me sirve a mí la palabra, para qué me va a servir el valor uno, cómo se escribe uno, cómo es la unidad uno, que es un número que contiene un valor, etcétera. Ahí ya vamos nosotros con la recepción de datos. Muy bien. Después de que yo voy a tener la recepción de datos, tenemos entonces, dice, la comprensión de la información. Después de que yo ya le dije a mi estudiante que vamos a ver el número uno, entonces él va a empezar a tener en la mente esos conocimientos anteriores de los cuales él pueda recordar que ya hizo una asociación en casa, o posiblemente que entonces vamos a tener, ¿verdad? Que desarrollar muchos ejemplos. Bueno, en casa posiblemente le podemos decir, ¿usted cuántos hermanos tiene en casa? Y él no va a saber, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, usted es uno de los hermanos que hay en casa. Y él va a decir, no, pues yo no tengo hermanos. Usted es el hijo único. Y empezamos nosotros a desarrollar toda esa comprensión asimilada en elementos que nos vayan a funcionar, asimilada en el proceso en el cual nosotros estamos. Entonces, mira, usted tiene un lápiz y este lápiz le sirve a usted para escribir, y usted tiene un cuaderno donde usted escribe, y empezamos a reproducir toda esa información. Hay un planeta, hay un universo, usted tiene un nombre principal, usted tiene un segundo nombre, dentro de su asignación, etcétera. Ya nosotros empezamos a buscar que el niño vaya asimilando y vaya en un momento determinado reteniendo la información que nosotros estamos desarrollando. Ah, ¿Para qué tenemos esa retención de información? Vuelvo y repito, recuerde que hay cuestiones que nosotros vamos a guardar en un largo plazo. Es decir, usted no ha olvidado hasta la fecha que usted tiene de edad, ¿verdad? No ha olvidado su nombre. Posiblemente no lo sabía antes. Entonces usted fue aprendiendo, ¿verdad? Su nombre y ya lo retuvo hasta hoy en día. Entonces, hoy en día ya no le pregunto yo, a ver, ¿usted cómo se llama, compañerita Laura? Y entonces ella no va a, permítame, Miss, ¿verdad? Voy a ir a preguntarle a mi mamá cómo me llamo. Definitivamente no. Yo no le voy a decir, a ver, Luzbi, ¿cuál es el nombre de su papá y su mamá? Y usted no va a ir corriendo, ¿verdad? Mamá, ¿cómo te llamas? Papi, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Ya ustedes saben claramente los nombres de su papá y su mamá. Esa información usted ya la tiene en una retención a largo plazo. Es decir, que ese conocimiento se ha solidificado porque a usted en un momento determinado ya le fue útil. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que automáticamente memorizamos los números de teléfonos de las personas con las cuales compartimos. Uno le dice, mire, ¿cuál es su número de teléfono? Permítame, ahorita se lo doy solo porque no me lo sé. ¿Por qué? Porque es el nuestro, no nos llamamos a nosotros mismos. Entonces uno dice, mire, ¿cuál es el número de teléfono de su papá? Muy bien, es el tal número y empieza uno. Y ya se lo sabe. ¿Por qué? Porque usted está llamando en constancia a su papá. Y dice, mire, ¿y cómo se llama el número? ¿Cuál es el número de teléfono de su mejor amigo? Es el número. Ya se lo sabe. ¿Por qué? Porque usted está en esa constancia. Pero si yo le dijera, a ver, ¿cuál es el número de teléfono del hermano, del tío de su papá? Y usted se va a quedar, no se va, ahorita voy a ir a preguntar y ahorita lo traigo.
¿Por qué? Porque esa información pues, no me es útil a mí por el momento, entonces no es algo que yo vaya a retener a largo plazo. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con puede ser, dice, con un concurso de preguntas, de problemas que uno plantee. En este caso, la transferencia es de lo que ya sé, de la base que tengo, a lo nuevo. Automáticamente, cuando yo no puedo resolver algo, busco una solución. ¿Qué pasó con el niño que no sabía atarse las agujetas? Le empezamos a contar un cuento. Bueno, ¿verdad? Hay un conejito que tiene que pasar por una madriguera y luego, para poder entrar a la madriguera, él va a cerrar la puerta y pasa una orejita por este agujero. Y usted asegura bien esa puerta y luego vuelve a hacer lo mismo. Y entonces usted le está dando una idea, una razón de ser a las agujetas. Y entonces el niño va y aprende. Ya resolvió el problema. ¿Qué pasa con el niño que no aprendió? Le dice al papá, sabes que no me compres zapatos con agujetas. No quiero zapatos con agujetas, mejor que tengan velcro, que sean solamente para meter, que tengan elástico mejor, ¿verdad? Y así no tengo problema de poderme atar las agujetas. Y estoy resolviendo el problema. Usted dice, bueno, tengo que ir a una cita a las 2:30 en uno y a las 3 en otro. Bueno, usted llama y dice, mire, no puedo estar en tal lugar a las 3, pero sí puedo llegar a las 4, ¿verdad? Se está resolviendo problemas. ¿Cómo? Planteándose, dice, nuevas preguntas, buscando algunas situaciones. Cuando usted empezó a aprender a sumar y a restar, tuvo que buscar la solución a los problemas y de eso depende entonces nuestro aprendizaje. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Laura, Luzbi, No, señor. muy bien. Entonces, con esto concluimos el tema del día de hoy, que quede claro. Por favor, ya en plataforma está la asignación. Dice claramente que tiene que copiar la página 6, 7 y 8 de nuestro documento, que corresponden los tipos de aprendizaje, el aprendizaje repetitivo, por descubrimiento, el significativo, los estilos de aprendizaje, y que prácticamente esto no es que lo memoricemos, pero sí vamos a tener que comprenderlo al 100%. En este caso está el auditivo, el kinésico. Dentro de ello, nosotros integramos los estilos de aprendizaje o los tipos de inteligencia, el lógico-matemático, el lingüístico-verbal, el corporal kinésico, el espacial, el musical, el interpersonal y el intrapersonal, el reflexivo, entre otros, hasta llegar a las teorías. Dentro de las teorías nos vamos a detener acá, porque en este caso está la del conductismo, está la del reforzamiento, la teoría cognitiva, el cognitivismo, el constructivismo, entre otros elementos, pero esto sí ya lo vamos a ver de una forma más amplia y extensa. Por lo tanto, entonces solamente tenemos en la asignación de la página 6, 7 y 8, por favor, a desarrollar en el cuaderno.